El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, según el momento en que escuchéis este podcast dedicado al canto, a los intérpretes, su historia, la tratadística, los teóricos y cualquier tema relacionado, ya sabéis, y que se emite semanalmente, todos los lunes, para solaz de los interesados en el tema. Hoy vuelvo de nuevo a un tema que me interesa muchísimo, que son los maestros, los teóricos y también los intérpretes. En este caso, el personaje al cual está dedicado el episodio de hoy aúna en una persona estos tres roles. El personaje del que estoy hablando fue el primer director del Real Conservatorio de Música de Madrid, que en sus inicios tuvo el título de Real Conservatorio de Música María Cristina en honor a la reina consorte María Cristina de Borbón dos Sicilias, mujer del rey Fernando VII. Ella había nacido en Italia, concretamente en Palermo, y puede ser, no he encontrado información al respecto, pero puede ser que conociera a Francesco Piermarini, que es el tenor, fue cantante primero antes de ser maestro de canto. Puede ser que la reina María Cristina conociera a Piermarini, tuviera algún tipo de relación personal con él y esto la llevara a elegirlo como primer director del Conservatorio, Real Conservatorio de Música y Declamación en la ciudad de Madrid, que estuvo situado en la Plaza de Mostenses, en pleno centro de Madrid, antes de pasar a ópera, ¿no? Al conservatorio que luego se ubicó donde se ubicaba el Teatro Real, una vez que el Teatro Real se cerró. De ahí pasó a ópera quiero decir, a Atocha, al antiguo Hospital San Carlos, que es su emplazamiento actual. Pues bien, Francesco Piermarini había hecho méritos como cantante y la verdad que, aunque no fue por los registros que hay históricos sobre su persona, no fue un cantante que estrenara o elegido por compositores de la época para estrenar muchas óperas, sí es verdad que aparece en los registros de Corago. Corago es un proyecto de la Universidad de Bolonia, donde se recogen, podemos ver el recorrido vital de todos los cantantes, escudriñar los libretos de ópera, intérpretes, compositores, obras, elencos, o sea, es una base de datos muy, muy, muy completa. Y consultando esta base de datos me he encontrado a Francesco Piermarini, que en España sería Francisco Piermarini, activo entre las temporadas de 1819 y 1820 hasta el año 1829, o sea, más o menos unos 10 años, ¿no? Estuvo activo. ¿En qué óperas y en qué teatros participó? Bueno, a partir de 1819 estuvo bastante activo, a pesar que él había nacido en Umbria, estuvo bastante activo en Palermo, por eso comentaba que muy posiblemente fuera allí escuchado por la reina María Cristina, la reina consorte María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Él cantó en el Teatro Carolino de Palermo entre 1819 y 1821. Pues mira, aquí está en Corago, como digo, está la relación de óperas. De Russo, la difesa di Goa, Orgitano, l'amore intraprendente, Mosca, l'impostore,
Aquí aparece ya un gran compositor, Rossini con La Gazza Ladra, Weigl, Il rivale di se stesso, Rossini de nuevo, L'Inganno felice, Tadolini, La principessa di Navarra. Cimarosa, otro gran compositor, o por lo menos de los compositores que han quedado dentro del repertorio, Liorazzi e i Curiazzi. Tadolini, La principessa de Navarra de nuevo, Rossini, Mosè in Egitto, Tancredi, también de Rossini, La donna del lago de Rossini, Mair, Ifigenia de Mair, y La rosa bianca e la rosa rossa de Mair. Airoldi, Adriano in Siria. Estas son todas las óperas que aparecen en los registros de Corago. Luego encontramos a Piermarini en Piacenza, en el Teatro de Piacenza, en 1821, cantando también Rossini, Torvaldo ed Orlisca. Luego en Alessandria, 1821, cantando la ópera de Pacini, Il barone di Dolzheim. Luego le encontramos en Génova, en 1821 y 1822, cantando Ciro in Babilonia de Rossini y La rosa bianca y la rosa rosa de Mair. Luego va a Florencia, en 1822, cantando Elisabetta Regina de Inglaterra de Rossini, La rosa bianca otra vez de Mair y el Tancredi de Rossini. Luego lo encontramos en 1822 en Livorno, en el Teatro Carlo Lodovico, con de nuevo La rosa bianca de Mair y Aureliano in Palmira de Rossini. Se ve que Piermarini era un gran intérprete o un intérprete muy apreciado por Rossini para cantar su repertorio, puesto que son las óperas donde más aparece en esta base de datos. Luego va a Livorno, Livorno ya lo hemos dicho, Florencia de nuevo, al Teatro de la Pérgola con Il Corradino de Rossini. Luego lo encontramos en Génova, cantando de nuevo La donna del lago y una nueva ópera de Zingarelli, de Nicola Zingarelli, Giulietta e Romeo. Luego va a Turín en 1823 con La italiana en Argel de Rossini, Vicenza 1823 con el Mosè in Egitto de Rossini y la ópera Francesca da Rimini de Strepponi. Luego lo encontraremos en 1823 y 1824 en el Teatro alla Scala de Milano, cantando una ópera de Trento, Quanti casi in un sol giorno, y la ópera Zelmira de Rossini, y otra ópera de Rastrelli, Amina, ovvero l'Innocenza perseguitata. Luego ya aparece la figura de Piermarini en Barcelona, en el Teatro de la Santa Cruz, la Santa Creu, con Rossini, El Barbero de Sevilla, Zelmira, Eduardo e Cristina y La Donna del Lago. Zelmira, Mosè, Morlacchi, Gianni di Parigi, Meyerbeer, Margherita d'Anjou, Cappelletti, il Califfo di Bagdad, Meyerbeer, Il Crociato in Egitto, Farinelli, no Farinelli el cantante, sino el compositor Giuseppe Farinelli, L'Aviso al Pubblico, Coccia, Evelina y otra ópera de Brogialdi y Due Figaro. Todo esto en Barcelona entre los años 1824 y 1825. Luego pasará al Teatro alla Scala de Milán entre 1826 y 1827 con una ópera de Nicola Vaccai, Il Precipizio, una ópera de Mercadante, La Didone abbandonata, y otra ópera de Mercadante, Il Montanaro. Luego va a Senigallia en 1827 con una ópera de Pacini, Temistocle. Luego lo vamos a encontrar en Módena en 1827 cantando de nuevo a Rossini, Eduardo e Cristina. En Roma en 1828 cantando Mercadante, Caritea, Regina di Spagna y Eduardo e Cristina
de Rossini. Luego estará en Verona, en Reggio Emilia, en Brescia y en Trieste, dentro todo del año 1828, cantando una ópera de Pacini, Gli arabi nelle Gallie, ossia Il trionfo della fede. Luego ya el resto de las referencias que aparecen en Corago es en el Teatro de la Cruz y en el Teatro del Príncipe. Ya sabéis que eran los dos teatros que estaban dedicados tanto al repertorio español como a la ópera italiana, a la tonadilla y a la ópera italiana en Madrid. Y en estos teatros, ya a partir del año 1829, que es el último año donde aparecen registros en Corago, que ya sabréis ahora efectivamente por qué es el último registro, como digo, en el Teatro de la Cruz y en el Teatro del Príncipe cantará Rossini, Cenerentola, Tancredi de Rossini, Mosè in Egitto, una ópera de Mercadante, Elisa e Claudio, otra ópera de Federici, L'Iride di Pace y El asedio de Corinto de Gioacchino Rossini. Bueno, como veis, la actividad de este Piermarini como cantante no es desdeñable, a pesar de que, como dije anteriormente, no fue un cantante que se prodigara mucho en primeras representaciones, o sea que no fue elegido por los compositores como Rossini, Mercadante o Meyerbeer como primer tenor, digamos, el primero que estrenó. Porque es verdad que en esta época pues la panoplia de intérpretes tenores era grandísima, entonces quizá fue un tenor no demasiado apreciado para ser el que estrenaba. Esto sería cuestión de investigación más profusa, pero bueno, sí que fue un tenor que tuvo unos 10 años de carrera cantando un repertorio muy amplio. Bueno, pues establecida esta hipótesis de que posiblemente la reina María Cristina conociera a Piermarini o tomara contacto con Piermarini en Palermo, pues se le eligió para cuando se inaugura un conservatorio de música, el Real Conservatorio de Música en Madrid, y en el año 1830, por eso que Piermarini hasta el año 1829 encontramos registros, pero a partir del 30 es elegido por la reina para ser el primer director y maestro titular de canto del conservatorio. En este sentido, en el año 1830, o sea, la firma que consta del primer reglamento del Conservatorio María Cristina es del 16 de septiembre de 1830 y se imprime por la imprenta real en 1831. Es interesante porque él hace un discurso en la apertura del conservatorio en 1831 y se publica este reglamento donde es interesante leer el capítulo 7 dedicado a los maestros en general y que voy a leer porque me parece muy interesante cómo ya se establecía muy bien cuáles eran las normas en las clases de los maestros elegidos. El artículo primero dice que cada uno de los maestros presentará a la aprobación del director el método o tratado que piense seguir en la enseñanza de su clase. Es decir, se adoptaba un método para la enseñanza y habría ya una metodología de estudio, pero siempre debía de ser aprobado por el director, en este caso el mismo Piermarini. Artículo segundo. Las horas de lección señaladas por el director se arreglan precisamente por el reloj del establecimiento. Es decir, todo el mundo tenía que mirar el reloj que estaba en la entrada del conservatorio, como he dicho antes, en la plaza madrileña de Mostenses,
para iniciar y terminar las clases. Artículo tercero. Existirá un libro en cada departamento, en el cual los profesores firmarán la hora de entrada y salida en su respectiva clase, y de no hacerlo se considerará por falta. Artículo 4. Cada maestro anotará diariamente en la lista de sus alumnos al que hubiere tardado o faltado a la lección, y al fin de cada mes presentará al director copia de esta lista y notas aumentadas al lado de cada nombre, con las palabras que les correspondan de estas: asistente u omiso, aplicado o negligente, perspicaz o torpe, quieto o inquieto. Ya vemos que este reflejo de cómo se desarrollaban las clases, pues daba cuenta de que había que tener un cierto orden en la manera de enseñar. Artículo 5. En la clase no tuteará el maestro a ningún discípulo, ni les hablará de otra cosa que del objeto de la lección, y les hará saber que el único castigo por las faltas de buen porte y subordinación será el de amonestarlos las 2 primeras veces, y que a la tercera dará parte al director para que resuelva lo que tenga por conveniente. Ya veis que aquí el orden era algo que se estableció desde el primer momento. Artículo 6. Los maestros tendrán presente lo que les concierne en varios artículos de las instrucciones generales para maestros y empleados del Real Conservatorio y en los capítulos 9, 10 y 12 de este reglamento, que tratan de las juntas, de los exámenes y de los conciertos. Artículo 7. Los maestros no alterarán en nada los métodos o tratados facultativos aprobados para la enseñanza por el director, pero éste será árbitro de aprobar o no las alteraciones que aquellos les consulten y de hacer por su solo juicio las que crea oportunas. Como veis, había que dar cuenta de cualquier cosa que se pudiera alterar en los métodos de los maestros aprobados, y esto denota que ya había una preocupación de que se siguiera una metodología estricta. Artículo 8. Ningún maestro enseñará en la clase otra cosa que lo estrictamente peculiar de ella. Artículo 9. Los maestros cuidarán del buen montado de los instrumentos de los discípulos, demostrándoles las causas y medios del buen tono, perfecta afinación y demás efectos musicales dependientes del material y forma de los instrumentos para que sepan montarlos y entretenerlos. Bueno, esto se refiere más bien a los instrumentistas, pero bueno, está bien tenerlo en cuenta porque en esto del buen tono y la perfecta afinación supongo que también se tendría en cuenta para los cantantes. Artículo 10. Los maestros tienen obligación de concurrir a todo ensayo como a todo concierto, pero no entrarán en el departamento de alumnas sino a las horas de clase. Usarán exclusivamente el uniforme del conservatorio en todos los actos públicos de él. Claro, porque la sección de señoritas estaba separada y de hecho Pier Marini nombra a Clelia o Celia, su propia mujer, como la secretaria o la responsable de la sección de señoritas. Artículo 11. Con aprobación del director, podrá cada maestro en su clase nombrar repetidor al discípulo que mereciere esta distinción, que le recomendará en la distribución anual de premios. Claro, el maestro repetidor, podía ser algún alumno aventajado. Esto se enmarca dentro de la tradición que existía ya en los conservatorios napolitanos de los mastricelli, es decir, los alumnos aventajados podían sustituir o ayudar a los maestros titulares en el desempeño de las lecciones. Esto ya era una tradición que venía desde el siglo XVII. Artículo 12. Los maestros son responsables de todo desorden que ocurra en sus clases, no hallándose presente el director o los superiores de los departamentos. Y artículo último y 13. En toda falta voluntaria del maestro a su clase será amonestado por el director para que se corrija, y si no se lograre, podrá proponer la suspensión de sueldo por tiempo determinado o la separación absoluta de su plaza, según las circunstancias del caso. Esto es gracioso porque, claro, pensamos que las plazas de maestros eran algo que no se podía cambiar, pero efectivamente había un método para amonestar y para tener control de los maestros para que no hicieran lo que quisieran. Bueno, Pier Marini cesa
el 25 de agosto de 1838. No está muy claro por qué. Parece ser por problemas de corrupción en relación con su señora y el departamento de señoritas, pero en todo caso cesó en su puesto y se trasladó a París. Y es precisamente en París donde publica su curso de canto en dos versiones, la primera del año 1843 y la segunda en el año 1876. Como digo, este tratado de canto, estas dos versiones que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, que se puede consultar online y está libre de derechos por si alguien tiene interés en consultar estas fuentes, tiene una primera parte muy interesante porque es la parte, digamos, teórica o el enmarcamiento, ¿no? La enmarcación de todos estos ejercicios de vocalización y solfeos a los que dedica Piermarini casi todo el contenido de este tratado o curso de canto. En la introducción habla Piermarini de la importancia de los estudios, las cualidades que ha de tener el cantor, la voz, el arte, el genio y la educación musical. Pues bien, esto es todo lo que da de sí este tratado y luego efectivamente muy en boga en la época, ¿no? En los tratados que se publicaban en la época, pues empieza con solfeos y con ejercicios de vocalización desde notas tenidas, pasando por terceras, cuartas, quintas, arpegios, escalas, estilo cromático y todo tipo de ejercicios que desarrolla en las 150 páginas, creo recordar que tiene el curso de canto de Piermarini. Pues bien, este Piermarini fue, como he dicho antes, el primer director del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid y creo que es interesante recordar su figura, aparte una bella figura, porque el retrato que se conserva en la Galería de Retratos del Real Conservatorio, del Museo del Real Conservatorio de Madrid, era un tipo bastante apuesto, ¿no? Aparece con su uniforme, ¿no? De gala como maestro director, ¿no? Y es importante porque, claro, está claro que era un galán de la época y por eso tuvo bastante éxito como tenor, ¿no? Pues nada, os dejo este capítulo hablando de Francisco Piermarini, un gran desconocido para la mayoría de la gente hoy en día, pero que creo que es importante recordar su figura porque fue el primer maestro director del Conservatorio de Madrid y también maestro de canto, en compañía de grandes maestros como Ramón Carnicer, que era el maestro de composición de contrapunto del Conservatorio. Pues nada, aquí os dejo toda esta información que espero que os haya interesado en este episodio 23 del podcast y nos vemos en el siguiente. Un saludo.